Ya, chiquillos, chiquillas, la grabación ya comenzó. Les voy a pedir por favor que mantengan sus micrófonos abiertos, porque una vez que yo empiece a compartir la pantalla no voy a verla, pues no voy a estar viendo esta pantalla, entonces me va a costar un poco saber si tienen dudas, preguntas, si voy muy rápido. Entonces les voy a pedir por favor que tengan sus micrófonos abiertos, a no ser que tenga ruido ambiente en casa y me lo cierra y cuando quiera hablar me comenta, ¿ya? Gracias por estar acá, muchas gracias por estar presente en esta clase que tenemos preparada. Espero que estén súper bien. Espero que estén súper bien y que podamos aprender juntos hoy día. Primero que todo, agradecerle a las personas que han participado en las actividades del muro, y al mismo tiempo pedirle a las personas que no han participado que comiencen a participar, para que después, en realidad la idea sería ponerles puros 7 cuando termine esto. Entonces participen en la actividad del muro. De modo, casi todas las semanas tiene una actividad que les pide reflexionar, que les pide investigar, que les pide hacer cosas. Ahora van a empezar a llegar muchas imágenes que tenemos que comentar y analizar desde los conceptos que vamos a ver ahora. Así que por favor, chiquillos, con hartas ganas, con harta disposición. Hace tiempo que no me levanto a esta hora, pero me permite iniciar el día mejor. Gracias, chicos, chicas. ¿Empecemos? Ya, empecemos. Sí, ya. Ya. La clase... La clase que vamos a hacer hoy día tiene que ver con 3 elementos fundamentales: lengua, dialecto y jerga. Pero por supuesto, antes de conocer estos elementos tenemos que conocer la base sobre la cual trabajamos, que es en este caso el lenguaje, ¿sí? Ahora necesito su micrófono abierto para que me ayuden a comprender algunas situaciones que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Sí, excelente. Ya. Primer ejercicio. Hello, I am very happy to see you. I hope you had the great weekend at our city. Vemos una banderita estadounidense y vemos una banderita chilena en el pecho. ¿Cierto? Hay un pensamiento que tiene el chilenito. ¿Qué pasó? ¿Qué problema de comunicación hay acá? Profe, mejor Dígame. con los micrófonos apagados, porque si no se cambia la imagen. Cuando tengamos que hablar lo abrimos. Ah, Se perfecto. escucha mal. Pero es que si Sugiramos... seleccionáis al profe, se queda lo que está transmitiendo el profe. Claro, podían claro la Ah, imagen. verdad, sí, bueno. Ah, ya. Ah, nítido. Entonces, mis niños y niñas, me gustaría que me ayudaran a analizar este problema que vemos acá en la pantalla en la primera parte. ¿Por qué la comunicación no se puede llevar a cabo? Porque hablan diferentes idiomas. Diferente idioma. A partir de ahora no vamos a hablar de idioma, vamos a hablar de lengua, ¿ya? Que es el Ya. concepto técnico de la lingüística. Ujú. Pero, efectivamente, pues hay un problema porque no tenemos la misma lengua. Y en palabras de la clase, no tenemos el mismo código, ¿cierto? Vamos a ver la siguiente pantalla. Lo cianótico de sus labios no es muy preocupante. De igual manera, le enviaré a hacer una eco, una gama, y voy a ver que venga control la próxima semana. Si usted lo dice. ¿Qué pasa en esta imagen? ¿Cuál sería el problema? Como que el médico ocupa muchos tecnicismos para alguien que no es médico. ¿Y qué pasaría ahí? ¿Por qué entonces no nos podemos comprender? ¿No nos podemos comunicar ahí? Si los tecnicismos ¿con qué elemento del título de la clase lo asociarían ustedes? ¿Les recordamos? Lengua, dialecto, jerga. ¿Jerga? Jerga. Y la jerga tiene 2 visiones que vamos a conocer más tardecito, que son la jerga especializada, que es la que utiliza el médico, y también hay jergas coloquiales, que es la que utilizamos nosotros con nuestros amigos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, creo que me quedan 2 imágenes más. La siguiente. Esta es un poco más compleja de adivinar, pero creo que van a encontrar la respuesta. ¡Qué lolitas más simpáticas! Son una ternura. ¿Idea mía o te dan ganas de abrazarlas? ¡Eres un desubicado, un ordinario, un degenerado! ¡Policía, policía! Pero no entiendo, señor oficial. ¿Qué pasó? Degeneré. ¿Qué Con pasó? Doritos.
¿Cuál es el problema acá? ¿Logran identificarlo? Es que igual suena como funable lo que dice esa persona, pero quizás lo decía como realmente con intenciones de que era kawaii. El problema es que aquí no les conté todo, po. El problema es que este personaje está en Argentina. Y en Lolita significa Argentina, otra cosa. las lolitas significa senos. Oh, Entonces, este ejemplo es bastante claro respecto al es problema un que giro tenemos Generado, Máximo. en cuanto a la comunicación a partir de los diferentes dialectos. Y, si era la última escena que me quedaba, entonces, ¿por qué les presento todas estas escenas como inicio de la clase? Porque en realidad lo que necesitamos hoy día es comprender cómo nos comunicamos, ¿sí? El lenguaje es comunicación, construye realidades y es súper necesario comprenderlo desde esa perspectiva. Hoy día vamos a ver un concepto que probablemente vieron hace muchísimo tiempo, que a lo mejor no se acuerden, que son los elementos y funciones del lenguaje y de la comunicación. A trabajar. Oye, chiquillos, chiquillas, por favor vayan tomando apunte. Igual va a quedar la clase grabada, no pasa nada, no hay problema, pero vayan tomando apunte. Siempre es bueno tener la propia construcción antes de solamente lo que digo yo. Que igual siempre es bacán escucharme, pero no es tan efectivo para su comprensión. ¿Sí? Comenzamos con la definición del lenguaje, que es una facultad, una capacidad y una habilidad que a través de distintas herramientas los seres desarrollan con el único fin de comunicarse con seres de la misma especie. De esta primera, Antonio, ¿qué elementos de análisis crees tú que podríamos sacar de este primer concepto que dejamos ahí? No, caché bien la pregunta. Nuevamente, en este primer fragmento hay un elemento clave que nos va a permitir comprender de lo que vamos a hablar, de qué es la comunicación. ¿A qué elemento clave nos estamos refiriendo? La lengua, el lenguaje. Estamos hablando del lenguaje, efectivamente, pero el concepto clave, mi querido Antonio, es que es una herramienta con el que nos comunicamos con seres de la misma especie. Ojo con eso, es súper importante porque en realidad desde otra especie, con otra especie no nos podemos comunicar. ¿Saben por qué? Porque ¿Por qué? porque la comunicación es un acuerdo. ¿Alguien me podría explicar por qué yo digo que la comunicación es un acuerdo? porque todos tienen que aceptar como, no sé, por las mismas reglas como gramaticales o verbales, fonéticas, todas esas cosas, como que todos tienen que estar de acuerdo en cuáles son para que así sea como algo común y que todos puedan utilizarlo. ¿Pero a ti te preguntaron alguna vez respecto a la lengua que hablamos? ¿Respecto a la forma en que nos comunicamos? ¿Cómo? Porque tú me dijiste que todos teníamos que estar de acuerdo, pero a ti nadie te preguntó si estabas de acuerdo con comunicarte así, pues. Hagamos una marcha. No, ya no creo, tío. ¿Escucho por ahí a alguien? No. Ya. Oye, les voy a pedir un favor. La persona que quiera hablar, por ejemplo, cuando tengamos más de una opinión, va a pedir la palabra por el chat. ¿Sí? Hay un chat. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Ya. Y la Antonia Fará va a dar las palabras a las personas que quieran hablar, ¿ya? Es súper importante este concepto de que la forma de comunicación es un acuerdo, pero es un acuerdo tácito, es un acuerdo que no hicimos, porque son normas, son herramientas que heredamos. Nosotros la aprendemos de nuestros padres, de nuestros padres, de sus padres, de sus madres, pero ¿a alguien se le ocurre cómo habrá comenzado este proceso de acuerdos de comunicación? Valentina Villagrán, ¿me acompaña con alguna opinión? ¿Me repite la pregunta? Gracias. Pero Valentina. ¿Cómo empieza este proceso? Porque, como le decía yo, el lenguaje es un acuerdo que nos permite comunicarnos con seres de la misma especie. Pero, ¿cómo habrá empezado este acuerdo? ¿Cómo empezamos a relacionarnos con el mundo a través del lenguaje? ¿De qué forma puede haber pasado? Por la necesidad de comunicarse. Perfecto, excelente. ¿Y la necesidad de comunicarse los llevó a qué?
A crear un lenguaje. ¿Y cómo lo habrá creado? Imaginemos un hombre de las cavernas. Vámonos a 100 millones de años antes de Cristo. ¿Quién sé yo? No tengo idea cuando... Pero me parece que en ese tiempo está el Homo erectus. Parece. 100.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Vámonos a esa época. Vámonos a la época del Australopithecus. Todavía nadie habla. Estamos en un mundo y aparecimos recién. En algún momento aparece un hombre primitivo. Se encuentra con una mujer primitiva. El hombre primitivo va caminando, la mujer a su lado, y el hombre primitivo le da una patada a una piedra. ¿Sí? Sí. Y el hombre primitivo dice... Y la mujer primitiva no entiende nada, pues, lo mira y... ¿qué está pasando? Entonces el hombre primitivo, en un intento por comunicar y advertir a su compañera, señala la piedra y dice... Y la mujer primitiva señala, o sea, mira al hombre primitivo y le dice... Y el hombre le dice... Entonces, entre los dos, acordaron que esa piedra se llamaba y que además ese significaba dolor. Entonces, de esa forma, esto es un ejemplo súper burdo, pero de esa forma se va construyendo la habilidad de comunicarse entre las distintas especies, o sea, entre las distintas personas de una misma especie, entre los mismos miembros de una misma especie. De hecho, nosotros no podemos, nos vamos al segundo párrafo, no podemos hablar de que el lenguaje sea propiamente humano, ¿cierto? ¿Alguien conoce algún tipo de comunicación que no sea humana? Cuando el perrito mueve la colita. Pero, ¿cuál es el chiste? Efectivamente, el perrito cuando mueve la colita a nosotros nos parece tierno. No tenemos idea de lo que está diciendo. Pero... Obvio que sí. Cada uno interpreta a su perro. Exactamente, pero esa es una interpretación y qué rico que lo haya comentado porque eso es un concepto que se conoce como especismo. Nosotros no podemos traspasarle nuestros valores, nuestros principios a otros seres que no entendemos ni reconocemos. ¿Sí? Entonces es súper complejo porque en algún momento nosotros creemos, por ejemplo, nosotros podemos pensar que un perro está ladrando amenazante, que nos quiere morder, pero no tenemos idea cuál es su objetivo en realidad. La mayoría de lo que conocemos del lenguaje, por ejemplo, conocemos el lenguaje de los monos, que está súper estudiado, conocemos el lenguaje de las abejas, que está súper estudiado, estoy hablando de lenguajes complejos, ¿no? Conocemos el lenguaje de las ballenas, de los delfines, que son de los más complejos del mundo animal. Pero todo eso es una interpretación de lo que nosotros creemos que están haciendo en función de lo que nosotros entendemos como comunicación. ¿Sí? Entonces, hay que tener ojo con eso porque no podemos analizar el lenguaje desde nosotros para otros. ¿Sí? Eso solamente podemos tener una hipótesis. Entonces, ¿cómo se hace? ¿En comunidad? Es que lo que pasa es que nosotros cuando intentamos entender el mundo solo hacemos hipótesis y no tenemos la capacidad de entender. Pues. No podemos saber, por más estudios que se hagan, no podemos saber si lo que creemos del lenguaje de los monos es adecuado o no. Ahora, igual hay estudios interesantes, ¿cachai? Alguna vez, no sé si interesante es la palabra, pero alguna vez 2 científicos criaron monos y lo criaron, o sea, y le enseñaron lenguaje humano, ¿cachai? Y el mono empezó a comunicarse en lenguaje humano a través de cubos. Y dicen los resultados de esta investigación que el monito logró hacer alrededor de 150 palabras con sentido y con significado. ¿Sí? Entonces, ahí nos vamos entrando en distintos conceptos que es difícil analizar, pero que de verdad nos ponen esa disyuntiva. Ahora, es lo mismo muchas veces cuando decimos que, porque es nuestra forma de ver el mundo. Nuestra forma de ver el mundo solamente tiene sentido para nosotros. Es más, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les voy a poner en un predicamento. Me gustaría que me ayudara la Consuelo a solucionar este problema. No. Consuelito, la pregunta es bastante sencilla. Yo opino que la ciencia y la religión tienen el mismo peso, el mismo valor y están al mismo nivel. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Y por qué?
En desacuerdo. ¿Por qué está en desacuerdo? O sea, no sé si en desacuerdo, es que igual cada uno interpreta las cosas como quiere, pero para mí tiene más peso la ciencia. ¿Cierto? Pero hay un problema con eso, po. Y estoy tratando con este ejemplo de ilustrar lo que decía yo del lenguaje humano y del lenguaje animal. Un problema con esto es bastante sencillo, que es la ciencia sin la ciencia ¿sirve para algo? ¿Antonia? Si no tuviéramos la ciencia y los valores que nos propone, si no existieran las ecuaciones que la ciencia ha determinado, ¿tendría tanto valor? ¿Dijo Antonia o Antonio? Antonia. Ah, muchas gracias. ¿Me voy a repetir la pregunta? Sí, mi niña, es muy sencillo. Yo te digo que la religión y la ciencia son dos formas igual de válidas para entender el mundo. La Consuelo me decía que No. no. Usted dice que no también. Ajá. Pero yo le digo que, ¿qué hace la ciencia? Por ejemplo, ve que cayó un rayo y lo explica. ¿A través de qué explica la ciencia la caída del rayo? Profe, no se escuchó bien. ¿A través de qué estudia la ciencia la caída de un rayo? No sé, de teoría. Teoría, fenomenología, ¿cierto? Análisis de casos. Sí. La religión hace lo mismo, po. Cayó un rayo, le dio una explicación, lo mismo que hizo la ciencia, pero la ciencia cuenta con parámetros científicos que creó la misma ciencia. Pero la religión no le da le da un sentido que como que realmente no han visto, en cambio la ciencia sí. Y a Sí. partir de cosas que han visto y que son reales. Y que han interpretado como una posible respuesta, por eso hablamos de teorías. ¿Cierto? Pero después se comprueban esas teorías. pues, Perfecto, profe, pero se comprueban a partir de qué, pues mi niña. Se comprueban a partir de los De parámetros que la misma estudios. ciencia ha propuesto. Por ejemplo, si queremos saber quién de los dos tiene la verdad, ¿quién está en lo correcto? ¿Antonia o el profesor? Antonio. Eso es solamente porque usted es el juez. Por lo tanto, en el mundo de Antonia, Antonia tiene razón. Pero cuando el juez soy yo, la razón la tengo yo. No podemos asumir, o sea, no podemos categorizar si tenemos intereses creados casi, po. Pero bueno, la reflexión se las dejo ahí planteada, porque si la ciencia responde a sí misma, en estricto rigor no responde a nada y define tautológicamente las cosas. Pero no nos metamos en ese plano porque ya nos vamos en un rollo más o menos densito que no está para esta hora de la mañana. Solo les planteo esa situación. No podemos analizar al resto como lo analizamos nosotros. De la misma forma el lenguaje funciona y no podemos asumir que los monos o que otros animales no tienen lenguaje o tienen el lenguaje menos evolucionado que nosotros. No podemos asumirlo porque lo único que entendemos son lo que nosotros queremos entender desde nuestra capacidad limitada. ¿Sí? En fin, vámonos a lo técnico. Lenguaje, esto sí lo han visto, ¿cierto? Este esquema de la comunicación lo han visto. Sí. 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 Efectivamente lo han visto. ¿Por qué vamos a trabajar con este? Porque este es el esquema que nos hace entender la comunicación y al mismo tiempo que nos hace entender la comunicación nos permite comprender en qué momento falla dicho proceso. Vamos a ver si lo comprenden. Me dijeron que lo comprendían. Vamos a ver. Martina, ¿está por ahí? Sí. Martina, Escucha, profe. ¿me podría explicar, por favor, Martina? Elija de la imagen 3 elementos y me lo explica. Y a sus compañeros. Emisor, canal y receptor. Ya, perfecto. ¿El emisor a qué se refiere? Es la persona que está entregando el mensaje. ¿El canal? O sea, perdón, ¿el mensaje? No, yo elegí el canal. ¿El canal? Es como por donde se entrega el mensaje. Perfecto. ¿Y Y el el receptor? receptor es quien recibe el mensaje. Ahora, cuénteme una cosa, mi niña, para que la comunicación falle. ¿Sí? Porque esto es la comunicación
adecuada, así debería darse. Ahora, si nosotros entendemos que el emisor y el receptor son interlocutores, vamos a comprender la situación de comunicación de manera más completa aún. ¿Sabes lo que son interlocutores, cierto? No. Que interactúan entre ellos, porque la comunicación no es solamente de un lado, es ida y vuelta, ¿no? Ujú. Ya, entonces le pregunto una cosa. ¿Cómo entendemos que en una situación comunicativa no se pueda comunicar porque falla el canal? No entendí su pregunta. Tenemos una situación comunicativa, pero la comunicación no se da. No se Ya. puede realizar. ¿Por qué? Porque falló el canal. ¿En qué casos podría pasar eso? Deme un ejemplo de un fallo de canal que impida la comunicación. Es que no sé si se mira el ejemplo que me puedo dar. Dale, pues, a ver, probemos. Ya, por ejemplo, estoy hablando con alguien por internet. ¿Ya? Entonces el canal sería como, no sé, WhatsApp. ¿Ya? Y se cae mi WhatsApp o el Wi-Fi y no puedo entrar mi mensaje. Perfecto. Perfecto, ahí falló el canal completamente. ¿En qué caso fallaría el receptor, Paulina? Gracias, Martina. ¿Qué profe? ¿En qué caso fallaría en qué caso la comunicación fallaría por culpa del receptor? El receptor. Cuando falla el canal, ¿no? No, porque el canal es el canal, el receptor es el receptor. Dijimos que el emisor envía el mensaje, el receptor recibe el mensaje, el canal es por donde se transmite. ¿En qué caso falla el receptor? Por los códigos, ¿no? No, porque ahí sería código. Tenemos un elemento aquí que es código, tenemos un elemento acá que es canal, y acá está el receptor. Cuénteme un poquito entonces. ¿Cómo tendría que ser el receptor para que la comunicación fallase? Ay, no sé. Acaba de fallar la comunicación debido al receptor, mi niña. Ya. ¿Por qué? Porque la Paulina, por ejemplo, cuando partimos la conversación, lo mismo la Antonia anteriormente, profesor, disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Qué pasó ahí? Probablemente no estaba atenta o no entendió lo que yo le estaba diciendo. Pero si alguien más lo entendió, se podría asumir que está allí, ¿cierto? Entonces ahora la Pauli, después de que yo le expliqué, nuevamente no fue capaz de comprender. Por lo tanto, el mensaje no fue decodificado. ¿Por qué hablamos de decodificación? ¿Alguien me puede ayudar, Sofía? No estoy. Ya te escuché, si estás. Ya, ¿cómo? ¿Decodificado? Claro, sí, pues decodificación. Porque yo estoy hablando de comunicación y le dije, el receptor no fue capaz de decodificar lo que dije. Yo creo que tiene como que ver como un poco con el código, podría ser. Y ¿Por no qué? sé, pues quizás usted está ocupando palabras muy brígidas que nosotros como simples mortales no entendemos. Pues entonces, ¿esa sería como nuestra falla? El problema de decodificación, yo creo que tiene sentido lo que dice Sofía. Porque el problema de la decodificación tiene que ver con lo siguiente, y lo explico. El emisor, para mandar un mensaje, tiene que primero tomar su idea y transformarla en lenguaje, ¿cierto? Porque si no, no es comunicable. Entonces yo mi idea la voy a dibujar. ¿Sí? Tengo una idea y la transformo, la dibujo. Al hacer el dibujo, envío el mensaje, que es el dibujo mismo. Se lo entrego a una persona a través de una carta, que es el canal, ¿cierto? Y el receptor lo ve y no lo entiende. El código que yo utilicé, porque yo como autor tomé una idea y la codifiqué y la transformé en lenguaje, el receptor no fue capaz de decodificarla. Porque no conoce el idioma, porque no entiende la jerga, porque no comprende el dialecto, pero ahí falló el receptor. ¿Se entiende? Sí. Mira, Profe, vamos a pero hacer... tengo una duda. Dígame, mi niña. Si el emisor es quien entrega la carta, ¿cómo podría fallar ahí el canal?
Si el emisor es quien entrega la carta, no, pues ahí el canal no falló, po. El canal no falló. ¿Cachai? El canal, por ejemplo, podría ser que yo mando la carta por correo y la carta se extravíe en el envío. Ahí podría ser. Ah, Pero, profe, Dígame. entonces el emisor como que no falla nunca. El emisor falla un montón de veces, po. Ya, pero es que usted dijo una carta y la otra persona no la entendió, pues sería como que yo un chino le mandara un mensaje así como buena, maldito, así como que lol, así como yo sabiendo que es chino, como que igual sería mi falla. Profe, ¿puede dar un ejemplo cuando el emisor falla? Pero claro que sí, para allá vamos, de hecho, por eso mismo. Bueno, la pantallita la quería jugar después. Ven el paint ahí, ¿cierto? Ven el paint abierto, ¿cierto? Sí. Sí. Mira, ¿cómo falla un emisor? Es bastante sencillo. Cuando el emisor tiene la intención de comunicar algo, es necesario que sea capaz de articular correctamente lo que quiere decir, ¿cierto? Cuando fui a Europa, ustedes comprenderán que mi español es más o menos, entonces imagínense cómo son mis otros idiomas. Pésimos. Tan pésimos que en España no tuve problema. En Francia la gente hablaba inglés, así que podía pedir cosas. Y cuando llegué a Bélgica, la gente en Bélgica habla holandés, alemán y Belga. belga, parece que es. No estoy seguro que sea belga, me parece que no. Francés, es alemán, francés y holandés. Y yo no conocía ningún otro idioma, pues. Fui a un restaurante, intenté hablar en inglés, no me entendieron. Intenté hablar en español, no me entendieron. No conocía ninguna otra lengua, así que no pude hablarle. No iba a utilizar el COA, porque si no entendió español, menos va a entender el COA. Entonces, en estricto rigor, conozco el COA porque estudié el COA, como que en la universidad hicimos investigación de eso. No es que esté bromeando, de verdad entiendo un poquito de eso. Entonces, no tuve la capacidad de comunicarme. Tomé el menú, señalé un plato que me pareció adecuado, y cuando me llegó, era la comida más picante que me había comido en toda mi vida. Nunca había comido un plato tan picante. Yo no como picante. Entonces, mi intención comunicativa de comer no se pudo llevar a cabo, no la pude completar porque yo no conocía el código, no fui capaz de codificar, ¿me entiendes? Y si yo no soy capaz de codificar, no voy a poder nunca comunicarme. Así falla el emisor, ¿se entiende? Sí. Martina, ¿lo entendió bien? sí. Ya, mi niña. Ahora les voy a explicar el proceso de codificación, que es bien interesante. Vamos a imaginar que esto es un monito bien dibujado, ¿ya? Y este monito tiene una idea. Y su idea es bastante sencilla. Acaba de ver a la monita que a él le gusta, ¿sí? Y él tiene que transformar esta idea en un mensaje. ¿Cómo lo hace? Él tiene a disposición completamente el abecedario, Y aún ¿cierto? así las va a cagar. Es muy probable, siempre nos equivocamos, siempre. Pero cuando yo tengo el abecedario completo, porque nosotros nos movemos en el lenguaje español, tengo que decidir. Entonces selecciono las letras, armo letritas, aquí hay un proceso mental, y en ese proceso mental yo voy construyendo un mensaje, ¿sí? En este cerebrito que tenemos acá, él va tomando todos los elementos del lenguaje que conoce y los va armando. ¿Cómo le transmite su idea a la persona? Y finalmente encuentra la solución y le dice, bastante sencillo, un mensaje básico, y le dice te amo. ¿Cómo lo hizo? A partir de la selección de los distintos elementos que contienen un código. ¿Se entiende el concepto de código entonces ahora? Sí. Entonces, con los elementos de un código,
yo construyo un significado, construyo un significante que aporta un significado. ¿Entienden el concepto? Sí. ¿Seguro? No. Escuché que sí. Y como escuché que sí, le voy a pedir a Sofía, ayúdame un poquito. Explícame significante y significado. ¿Me va a creer que eso mismo le quería preguntar? Perfecto, eso es lo que yo quería saber. Pues, porque yo acabo de utilizar dos conceptos técnicos. Si no lo conocen, me tienen que preguntar. Antonio, significante y significado. Menos, profe, yo menos sé de esa cuestión. Ya Antonio, no lloré. Antonia, Consuelo. Significante, significado. El lenguaje, la lengua, el signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Cualquier elemento significativo, o sea que tiene significante y significado. Y vamos a significante y significado. ¿Alguien tiene a mano una moneda? Probablemente todos, si no la tienen en la mente, ¿cierto? Sí. Ajá. Perfecto. ¿Qué característica tiene la moneda que ustedes están imaginando físicamente, además de ser redonda? Tiene Es cochina. tiene Es una redonda, mochila. cochina, transmite enfermedades y... Ah, tiene una mapuche de una cara y al otro tiene un número 100. Y si nosotros consideramos eso, que es una cara y un sello, ¿cierto? Voy a ocupar el Word ahora sí porque me voy a demorar mucho en escribir en Paint. What the fuck. Claro, pues entonces, si ustedes consideran una moneda como dos caras, el signo lingüístico, es decir, el lenguaje, tiene exactamente las mismas dos caras. ¿Y de qué forma lo podemos entender? Así. Uno se llama significante y el otro significado. Ninguno de los dos puede sobrevivir sin el otro. ¿Ya? Los dos se necesitan mutuamente. Le voy a dar un ejemplo. Muy sencillo, muy concreto. Ok. Animal, cuadrúpedo, mamífero, cuadrúpedo. ¿Ven la pantalla, cierto? Mamífero Sí. de la familia de los canes que habitualmente vive en contextos en situación de domesticación. En situación de domesticación. ¿A qué animal me estoy refiriendo? Un perrito. ¡Un perrito! Eso es un significado. ¿Sí? ¿Qué? Ese Sí. es un significado. ¿Cuál sería el Ya. significante para ese? Perrito. Perro, perrito, perrito, perrito. ¿Cierto? Bobby. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Se entiende la construcción? Ujú. ¿Qué pasa? El significado, ¿cómo lo podríamos definir en palabras sencillas? Es una idea mental que tiene un ser respecto a una porción de la realidad. ¿Sí? O sea, el significante puede ser cualquier cosa y el significado es como el concepto. En palabras sencillas, sí, Consuelito. Pero, ojo acá. El concepto y el significante no es cualquier cosa. Es una construcción que hace una construcción
lingüística, es decir, una construcción, una forma de lenguaje que se construye en base a una idea mental, con la que se señala una idea mental, con la que se nombra una idea mental. ¿Sí? Si nosotros imaginamos que esto, ustedes ven en la pantalla una pizarra blanca, ¿cierto? Una hoja blanca. Sí. Ya, si nosotros imaginamos que esto es el mundo, ¿sí? Y ese somos nosotros, perdón. Si este es el mundo gigantesco, y ese somos nosotros, pequeñísimos, cuando hablamos de una porción del mundo, me refiero a cuando soy capaz de sacar de toda esta masa blanca y amorfa algo que yo conozco. Por ejemplo, un signo de prohibido. ¿Sí? Esto es parte de la realidad, ¿cierto? Yo cuando lo diferencio, cuando lo individualizo, logro reconocer un elemento, una porción de la realidad, ¿cierto? Y a esa porción de la realidad yo le voy a llamar prohibido. ¿Cierto? ¿Está bien ahí o no? ¿Se entiende? Sí. Entonces, esta porción de la realidad es el significado. Y el nombre que yo le asigno es el significante. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. Profe, en el Dígame. ejemplo que usted dibujó, ¿cuál sería el significante? Sería el te amo, ¿verdad? Sí, pues, ¿O el no? te amo. Y la idea mental es el corazoncillo que él ve y las maripositas en la guata que siente cada vez que ve a esa mujer que se le acerca. ¿Cierto? Ya. Ahora, un pequeño elemento para ver si entendimos o no entendimos. ¿Me ven el caracho? No. ¿Ahora Ay, sí? sí. Sí. ¿Qué significa esto? Buenardo. Ok, boomer. Buenardo. Vamos, fuck. École. Ya. Ahora lo voy a contextualizar, que esto me va a permitir explicar el siguiente elemento. Estoy teniendo una discusión con una persona. Le he dado todas las formas posibles de argumentar mi posición. Sin embargo, la persona que no me ha dado ningún argumento sigue pensando que tiene la razón. ¿Sí? Al final de esta conversación yo le hago así. ¿Significa buenardo? No. No. No, Es chúpala. como sarcástico, güey. ¿Qué significa, Antonio, por favor? Como decía Sofía, es un sarcasmo, ¿cierto? Y este sarcasmo es súper importante que lo entendamos porque, y ahora nos vamos nuevamente al concepto que tenemos que ver. Tenía que compartir la pantalla primero. Compartir pantalla. ¿Cuál es el concepto que quiero que vean ustedes ahora? ¿A alguien se le ocurre? Ya analizamos el emisor, Referente. el Dialecto. referente, exactamente. ¿Por qué, Ah. Antonio? Coméntame. ¿Por qué el Porque es referente? lo único que no ha mencionado en todo lo que aparece ahí. Porque es Excelente. como de lo que se habla o el contexto, ¿no? Contexto, mi niña, exactamente, contexto. Exactamente. Entonces, acabamos de describir una situación comunicativa completa, ¿o no? El emisor Sí. toma la lengua para construir un mensaje en un código en particular y transmite ese mensaje por un canal en particular hacia un receptor que debe decodificar. Pero todo eso ocurre en un contexto. Y el contexto es clave para comprender lo que estamos viendo. ¿Vamos bien hasta ahora? Yes. Perfecto. Por ahora vamos tranquilitos, ¿cierto? Ahora bien, comprendiendo esto, entendiendo todo este concepto de comunicación que estamos definiendo acá, es que vamos a poder analizar el resto de la realidad, el resto de las comunicaciones que podamos establecer alguna vez. Sigamos en la siguiente diapositiva, que es el concepto de lengua. Ya que sabemos, ya que comprendemos cómo funciona la comunicación, recién podemos empezar a hablar de lengua. ¿Sí? La definición dice así:
El concepto de lengua puede hacer referencia al idioma, que es el sistema de una comunidad humana, o sea, que una comunidad humana utiliza para desarrollar la comunicación. Es un sistema arbitrario de signos que los miembros de una determinada comunidad establecen por convención para comunicarse. Valentina Villagrán. ¿Qué? A partir de lo que acabamos de decir, ¿qué podemos establecer con estos conceptos que están acá en la pantalla? ¿Pero cómo? O sea, como concepto de lengua. Claro, en palabras sencillas, ¿cómo usted entiende el concepto de lengua y qué elemento no reconoce de aquí? No sé cómo explicarlo, es que está como súper textual ahí. ¿Cierto? ¿Y qué elemento le falta por conocer? ¿Hay alguno que usted desconozca? ¿No? Explíqueme entonces y explíquele a su compañero el concepto de un sistema arbitrario. Ya. Es como un sistema en el que todos como que puedan entender de manera justa, o No. el sistema sea como justo. Absolutamente no. Arbitrario. Arbitrariedad lingüística, por favor. ¿Quién me lo puede explicar? Le regalo... No le regalo nada porque lo van a buscar en internet, así que no, mejor no. Pero explíqueme, por favor, alguien a qué se refiere el sistema arbitrario de signos cuando hablamos de la lengua. ¿Por qué es arbitrario el signo lingüístico? Digamos, Temo. ¿No lo sabe? Perfecto, eso era lo que quería escuchar. Pero estaba copiando todavía. No, pero tranquila, si vamos a volver, tranquilidad, no se preocupe. Ay, qué lindo. Me gustan esos que son peludos. Vamos Dice que ahí todo el rato. Lo ayudan. Control B. La pregunta es súper sencilla, chiquillos y chiquillas. ¿En qué se parece eso a eso? En todo. En nada. Si uno mira la foto del perrito y ve la palabra perrito, ¿en qué se parecen? En nada, supongo. Pregunta más fácil. ¿Cuántas colas tiene la palabra perrito? ¿Cuántas patas tiene la palabra perrito? ¿Cuántos ojos? ¿Cuántas narices? ¿Cuántas bocas? ¿La palabra Oscar usa lentes? No. ¿La palabra Martina es rubia? Sí. No. Profe, no soy rubia. Yo estoy hablando de... ¿Cómo que no es rubia, mi niña? Siempre le supero súper claro. No, es castaño nomás. Bueno, ¿la palabra Martina será castaña? No. Entonces me pasa lo siguiente, mis niños y mis niñas. Y por eso debemos entender el concepto arbitrario. Y por eso la lengua nos permite hablar con tanta propiedad y hacer tantas palabras. Porque esta palabra no tiene ninguna relación con la imagen que vemos, excepto la relación de significante y significado, ¿cierto? La relación que nosotros le atribuimos a la comunicación. ¿Alguien conoce algún sistema comunicativo que no sea arbitrario? Pero qué arbitrario, pues, loco. Acabo de decirlo, pues, mi niña, es la absoluta distinción, absoluta diferencia entre una imagen mental y la palabra que lo refiere. Podría ser, por ejemplo, no sé, por ejemplo, los idiomas como el chino y el japonés, que por ejemplo tienen distintos caracteres para poder reflejar una misma idea mental. Mira qué interesante, ¿eh? Pero no. Chao. ¿Por qué, mi niña? Porque el kanji sigue siendo un acuerdo, una convención. De hecho, el kanji no se parece en nada a la situación que está refiriendo. De la misma forma, la palabra perrito no tiene orejas. Les voy a dar un ejemplo. ¿A alguien más se le ocurre algún concepto que podamos trabajar?
¿Algún ¿Y idioma? ¿Alguna Los forma? jeroglíficos, profe. ¡Los jeroglíficos! Mira qué grande, Antonio. Po. Un Un video. video. Ah, ¿Por qué, Antonio? Porque es literalmente la imagen, es como el dibujito de lo que uno quiere decir. Porque dibujan situaciones concretas, ¿cierto? Sí. Efectivamente. pero es igual, es arbitrario, po. No, po. ¿Sabes Sí, por qué no? Es que yo igual opino que, por ejemplo, hay caracteres del chino que no son como igual a la idea, pero hay otros que son como, obviamente, una representación de lo que querían decir. Exactamente. Yo no sé tanto, mi niño. Tú sabes más del chino que yo. Déjame ver si pillamos el jeroglífico del agua. Aquí está. Eso. ¿Ustedes ven en la pantalla la imagen que les estoy mostrando? Sí, sí. Que acabo de abrir y la regué. Esto, o esto, no es arbitrario. ¿Por qué no es arbitrario, Paulina? Porque todos lo entendemos, Y lo ¿o entendemos no? como que... Como el significado que eso representa el agua. Sí, pues, pero ¿por qué? Porque tiene ondas. Porque parece el curso de un río. Porque tiene una relación directa. Le voy a hacer otro ejemplo de un signo lingüístico no arbitrario. Pero el lenguaje antes no era arbitrario y ahora sí. No necesariamente. Les voy a mostrar. Espérame. Me equivoqué. Animales en la vía señalética. Eso no es arbitrario. ¿Por qué? porque es una kawaii vaca que todos sabemos que es una vaca. Y no solo que todos sabemos que es una vaca, porque cuando yo digo vaca, la palabra vaca, todos sabemos lo que es una vaca, pero esa palabra no da leche. ¿Cachai? En cambio, aquí lo que vemos es el reflejo concreto de una porción de la realidad. El cartel se parece a la kawaii vaca, como decía la Sofía, ¿cierto? Mira, trabajo en la vía, ¿o no? Mm. Sigamos viendo. Sí. Niño jugando. Tiene short. Tiene una Veneno. pelota. ¡Stop! ¿Es arbitrario o no es arbitrario? Es que eso es como una palabra. ¡Exacto! Eso es la diferencia entre arbitrario y no arbitrario. Pero, profe, con la forma como del símbolo, no, uno como que identificaría que se refiere a alto, ¿o no? Sin duda, mi niña, pero ese símbolo fue acordado. Eso es una convención arbitraria porque todos dijimos que el octógono con rojo, los bordes blancos, aunque no diga stop, nos va a hacer parar. ¿Cierto? Ya, sí. Porque nosotros le atribuimos un significado. Sin embargo, por ejemplo, si hubiera un país donde esto no significa eso, a pesar de que estos son universales, pero si hubiera un país donde eso no significa eso, y lo viéramos en ese país, nosotros pararíamos y las otras personas seguirían caminando. En cambio, en este, nosotros no necesitamos saber el código, porque esto representa exactamente una porción de la realidad. Esta imagen de acá representa a una persona trabajando. ¿Y qué vemos ahí? Una persona trabajando. Entonces, las señaléticas, cada señalética representa un concepto en particular. ¿Se imaginan que nosotros en el español, con la cantidad enorme de palabras que tiene, pudiéramos trabajar con un lenguaje como los jeroglíficos, como un lenguaje icónico, con un lenguaje simbólico? Tendríamos que tener un símbolo para cada palabra que conocemos. ¿Alguien La se lengua podría? de señas. La lengua de señas no es tan así, pues, hija. Porque la lengua de ¿no? señas también tiene un alfabeto, tiene muchos conceptos que se trabajan en función de una sola idea, que sigue siendo una significante. Por ejemplo, ¿alguien sabe lengua de señas acá? No, pero profe, Yo tengo sabía una como pregunta. Las puras letras.
No le entendía a nadie. Yo sabía un poco porque la hija de mi nana era sorda. ¿Y en qué se parece el símbolo que tú haces a las ideas que tienes pensadas decir en lenguaje de señas? ¿La forma de tu mano se parece en algo a lo que estás diciendo o no? ¿A quién le estoy preguntando? A ti, a la Martina creo que también tenía. Ah, ya. No, yo tenía otra duda. Te respondo al tiro, Martín. Es que yo me acuerdo que el abecedario como que trataban de, como un poco en la formita, como imitar como a la letra en sí, pues, como Sí. la A que era como el puño y es como redondita como la A, pero idéntica, pero no es idea como, no sé, pues decir gracias o papá y esas cosas como que eran, no igual en la realidad, pues, como que eran gestos. Exactamente, pues. Exactamente. Pero ojo, incluso cuando hacemos la A con ese, a ver si puedo. Por tu descripción, yo me imagino, Sofía, que la A es más o menos así, ¿no? Sí, Sí. como esa cosita. ¿No es una asimilación de una letra? Sí, pues, porque es como la cabecita y la colita, pues, ¿no? Sí, pues. Y cuando uno dice A, la A no tiene esta forma, po. Por ningún caso. ¿Por qué no tiene esa forma? Porque la A es una idea mental que no existe en el mundo, pero la utilizamos para construir. Martina, La mea bola. ahora sí escucho tu pregunta, Martinita. Es que delante en la página que tenía me salían como las fotos. ¿Sí? Ajá. Más abajo salía como veneno. Pero salía como la forma en que se le da. Entonces, ¿eso qué sería? ¿Arbitrario o no? Arbitrario, no literario, acuérdate. Acá este es un mensaje mixto, pues, hija. Porque de partida, aquí, esta parte, míralo. Esta parte de aquí es arbitraria. ¿Sí? Porque eso representa un código. ¿Cachai? Esta parte de acá es arbitraria. Porque eso es una palabra. Pero esta parte de acá no sería arbitraria porque estamos viendo la muerte propiamente tal. Po. ¿Cierto? Ujú. Ah, ok. Entonces, esa es la diferencia. Y eso es lo que hace una lengua. Po. Lo único que podríamos decir como cierto quizá de la diferencia entre nosotros y los animales es el carácter arbitrario de la lengua. Bueno, eso y 5 características más que vamos a ver en un ratito. Hasta ahora, ¿hay dudas? ¿Se entiende lo que estamos explicando, mis niños y niñas? Sí. Profe, es que sigo sin entender lo de los, como la señalética, como que no sean arbitrarias porque también se puede prestar para la interpretación de las personas, igual entre comillas se llegó como un acuerdo para que esa cuestión sea como, no sé, el cosito de la vaca sea como que ahí hay vacas. Perfecto. Entonces, ¿cuál es su duda concretamente? Eso, que como no entiendo, como que no encuentro que no sea arbitrario, porque igual se lleva como que igual no necesariamente al ver esa imagen como que la interpretación sea igual, porque igual ya tenemos muy asociada como esa señalética, como, no sé, profe, no me puedo Dale explicar, pero nomás, niña, si no hay problema. No tenemos tiempo, nadie te apura. Concéntrate y dime la idea que tienes. Dígame que nomás. como inconscientemente, como que en la sociedad se ha llegado como a un acuerdo de que cierta señalética significa esto, entonces como que realmente no es como que sea la interpretación sea como tan, como no sé, como inconsciente, no sé, profe, no No sé es cómo explicar. inconsciente, Antonia. Te lo explico inmediatamente. Te lo explico inmediatamente. De hecho, vamos a trabajar con el ejemplo de la vaca que me parece más relevante todavía, más claro. Así que vamos a copiar el ejemplo de la vaca, ¿ya? Nada relevante con la vaca. Gracias, Sofía, por su aporte siempre tan, tan dispuesta a aportar. Tiene como un gorro. La vaca, mira. ¿Ah? Tiene como un gorro. Sí, Es probable. Una vía. Puede ser una vaca trabajadora, ¿cierto?
En realidad las vacas, el cráneo de las vacas es así, pues cuadrado. Ya, en fin. Antonia, No sé, está protegiendo su sol. mira lo que va a pasar ahora. ¿Cuál es la diferencia entre el símbolo y la palabra vaca? Tengo que responder. Sí, pues mi niña. Clave que responde. No sé, que uno es como una señal y el otro es como solo una vaca. No sé. No sabía que había un animal que se llamaba vaquita. Mira lo particular Qué que lindo, loco. mira lo particular que vamos a hacer ahora, Antonia. A mí esto creo que te voy a dejar bastante más claro de lo que estábamos viendo hasta ahora, ¿ya? Ay, que soy tonto. Ya bien. Finalmente, lo admití. Entonces la pregunta para ti, mi querida Antonia, para que comprendamos el concepto de lo arbitrario y lo no arbitrario. ¿La palabra vaca se parece a esto? Sí. No. ¿Cómo que no? Muéstrame cuántas manchas Ah, tiene. bueno, ya. No se parece, no se Nada, parece. en nada. Esta palabra no da leche. La V tiene Esta palabra cuernitos. no come pasto. Ya, esto- siguiente. ¿Se parece a vaca? Sí. Eso es. Entonces, cuando es arbitrario, no hay ninguna relación entre el significante y el significado. ¿Sí? Sí. Cuando no es arbitrario, hay una relación directa entre el significante y el significado. ¿Sí? Sí. Eso es. Así de simple es comprender el carácter arbitrario de la lengua. ¿Sí? Seguimos Sí. entonces. Oye, antes de seguir, ¿alguna duda, alguna consulta, algún problema, algún comentario? No. Déjeme copiar la diapositiva anterior. Ya. Porque les comento, si no Hola, entendieron, Valentina. si no entendieron este concepto, niños, si no entendieron este concepto, la lengua, no tienen ni una oportunidad de entender lo que viene. Cero. ¿Entendieron bien el concepto de arbitrariedad? Sí, pues más. Ya. Entonces, si tienen dudas, volvemos sobre los pasos, ¿ya? Si no hay problema, no pasa nada, digamos. Si hay problemas, volvemos sobre nuestros pasos. Ay, nos dice cuánto tiempo llevamos de clase. Llevamos 1 hora más o menos, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a ver. No sé si alcanzamos a ver los últimos conceptos. Yo creo que sí. Vuelvo en 2 segundos porque voy a ir a tomar agüita. En 2 segundos. Chua. ¿Qué cosas hemos visto hasta ahora? La imagen aparece con una lluvia de ideas, todo lo que se acuerden de lo que hemos visto. Ahora sí pueden escribir. ¿Qué cosas hemos visto? Ya, ¿estamos al día con el tema? ¿Podemos avanzar? Sí. Sí. Oye, todo esto tengo que tomar agüita porque llevo mucho tiempo sin hablar fuerte, sin levantar la voz, entonces me canso. Llévame yo. Gracias, Sofía, por su preocupación. Entendemos sus códigos. La lengua tiene 6 propiedades. ¿Ya? Quiero que entendamos que el análisis que vamos a hacer ahora es desde el ser humano. ¿Ya? Todos los estudios que se han hecho respecto a lo que vamos a decir ahora es desde el ser humano, es relativamente especista, pero da lo mismo que nos estamos analizando a nosotros. ¿Cachai? La lengua humana, se supone que el lenguaje humano se diferencia del lenguaje de otros animales, de otros seres, por lo menos de este planeta, a partir de 6 características. ¿Cuáles son esas 6 características? Desplazamiento, arbitrariedad, transmisión cultural, carácter discreto, doble articulación y productividad. ¿Alguna vez han escuchado alguno de estos conceptos? ¿Alguien tiene alguna idea? O Ni sea, cerca. Dígame. Dígame, no, mi niña. ¿quién?
quien dijo, O sea, es que esos conceptos así como en la vida real, sí, pero como en este contexto, ahí me pillo. A ver, cuéntame un poquito entonces a qué nos referimos cuando hablamos de desplazamiento en la vida real. Es que podrían ser varias cosas por máster. Por ejemplo, podrían ser desplazarse, así como moverse, como cambiar de lugar. ¿Te cacho? Perfecto. Sí, pues sin duda. Consuelo, cuando hablamos de desplazamiento, ¿a qué cree que nos referimos? Según lo que dice la Sofía, pues, si hablamos de desplazamiento y decimos que nos movemos, etcétera. ¿A qué nos referimos con eso cuando hablamos de la lengua? Que cuando nos desplazamos también desplazamos nuestra lengua. La llevamos para todos los No países. diríamos la... Perfecto. Oye, tiene un 7, 10. No, pues hija. Gracias. La lengua nos permite desplazarnos en el tiempo y en el espacio. Sí, lo mismo. ¿A qué nos referimos con esto? Dicen, por ejemplo, que el lenguaje de las abejas no tiene ninguna expresión que indique hacia arriba o hacia abajo. Dicen los especialistas, es que lo que dicen los especialistas es que las abejas cuando encuentran una fuente de polen van al panal, bailan. Yo sé cómo funciona. Cuéntanos. Cuando una abeja encuentra un lugar que tiene polen, va donde todas las amigas así y como que con su cuerpo, pero en el lugar, hace los movimientos que tiene que hacer para llegar a ese lugar. Po. Y después como que se tira un peo y todas las siguen. Pero muy académica su explicación. Pero la voy a explicar de manera más sencilla. La abeja se mueve en 8, hace danzas en 8. La abeja, si esta es nuestra abejita, hace danzas en 8 para comunicarse. Y aquí, en medio, se hace una dirección. La abeja, según lo que dicen los investigadores, no puede decirle a una abeja o a su compañera: la fuente de néctar, de polen, está a 4 kilómetros de acá hacia arriba. La abeja lo único que puede hacer es señalar una dirección. Y al señalar esa dirección, que la puede señalar para donde ellas quieran, las demás abejas la siguen, pero ellas no tienen el concepto, supuestamente, no tienen el concepto de arriba o de abajo. Ellas solamente pueden señalar. Entonces la comunicación de la abeja vendría a ser en ese plano esto. ¿Profe? Dígame, hija. Pero basándonos en el ejemplo de la abeja y que estamos como en el lenguaje humano, eso a humano sería como, por ejemplo, no sé, pues apuntar dónde está algo, cosas así. ¿Dónde vives tú? Mira, yo vivo en el 7º piso. Sales del edificio, o sea, sales del ascensor, tomas el pasillo hacia la derecha, doblas hacia la izquierda y llegas a la puerta de mi casa, al fondo del pasillo. Todo eso no lo puede decir la abeja. Porque nosotros tenemos, a través del lenguaje, hemos sido capaces de construir direcciones e indicaciones espaciales y temporales. Se supone que la única especie en el mundo que puede hacer eso es el humano. El desplazamiento entonces implica que a través de la lengua yo puedo moverme en el tiempo y en el espacio. ¿Puedo hablar del pasado con la lengua humana? Sí. ¿Cierto? Sí. Puedo recordar, puedo hacer rememoranzas, puedo añorar en el futuro. ¿Puedo imaginarme en el futuro? La mea bola. El lenguaje nos permite hacer eso. La lengua humana, las propiedades de la lengua humana nos permiten movernos en el tiempo y en el espacio. O sea, podemos comunicar todo lo que nos rodea en todos los tiempos, en todas las épocas pasadas, en todo el presente, en todo el futuro. ¿Alguna vez han escuchado a niños que dicen que hablan en presente cuando están hablando en pasado? Niños chiquititos, cuando recién están aprendiendo a hablar. Sí. Eso pasa mucho. Sí. Ustedes no son los que están aprendiendo el código. ¿Cachai? Entonces es súper importante porque los niños, como todavía no desarrollan esta habilidad de desplazamiento,
solo pueden hablar en presente, po. Y muchas veces a mí me ha pasado, yo escuchaba niñitos, que mi mamá cuida niños, escuchaba niñitos de 3 años, de 2 años, que están recién aprendiendo, que dicen, yo estoy contento ayer. O, Fueron lógicos. Ayer. sí, claro. O ¿Usted alguna vez vieron el video ese del niñito mexicano que le decía a la mamá que le rompieron el corazón? Parece. Ese que decía, Sí. yo no soy tu novia, tengo otro novio. ¿Se acuerdan de ese video, no? El niñito, Ya, No, sí, la sí, verdad sí, que sí, no lo vi. sí, sí. particularmente, ese niño tiene un problema de Yo temporalidad en sí, el loco, lenguaje. veo video. El niño dice, mañana, cuando estabas en la heladería, refiriéndose a ayer, cuando su polola, la niña que a él le gusta le dijo que ella tenía un novio distinto y por eso él llora. Pero él dice que es mañana, pues. Entonces está aprendiendo la lengua, pero lo importante de ese ejemplo es que nos permite comprender claramente cómo nos desplazamos a través con el lenguaje. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de desplazamiento? Sí. La arbitrariedad se Sí. entiende. Sí, ya lo entendimos, po. Perfecto. Ahora, antes de seguir avanzando, les voy a pedir como favor que se tomen 5 minutitos para Al ensayar desayuno. con sus palabras la definición del concepto de desplazamiento. ¿Qué? ¿Pero así como en el cuaderno? ¿Cómo? O sea, en su cuaderno, porque la idea es que tengan los apuntes de esta clase. Entonces me gustaría que ustedes pudiesen definir el concepto de desplazamiento y arbitrariedad en breve y con sus palabras. Para que me demuestren que lo han aprendido Está listo. y para que lo compartamos con el resto de los compañeros. Nos damos 2 minutitos, ¿ya? Vale, Master. Vale, maestro. Ay, sale mi patito. Señorita Ascui, ¿nos acompaña por favor con su definición de desplazamiento de la lengua? Pucha, profe, estaba escribiendo. Ya, ahora sí. El desplazamiento Sí, mi niña, por favor. es como cuando uno quiere como comunicar cosas ¿Sí? que ya no están presentes, ¿no? Me parece adecuado. Creo que hay algunas precisiones, algunas que hacer, pero tranquila. Es un punto de partida. ¿Sofía? Ya. Yo le puse, a través de la lengua puedo moverme por tiempo y espacio. Ya. Bastante parecido a lo que dije yo, pero creo que se entiende. Valentina, ¿nos acompaña, por favor? A través de la lengua el ser humano puede dar indicaciones de direcciones en el espacio y el tiempo. Eso. Complementen las personas que hayan leído y las que no hayan leído. Esa es la definición correcta del desplazamiento en la lengua.
Además que la Valentina incorpora un elemento muy fundamental para nosotros los humanistas, que es la introducción de un tema antes de hablar de él. Me explica claramente a qué se refiere. El desplazamiento, etcétera. Excelente, Valentina. ¿Podría compartir nuevamente a sus compañeros por si acaso les quedó alguna duda? A través del lenguaje, el ser humano puede dar indicaciones de direcciones en el espacio y el tiempo. Y a eso agrégale lo que decía la Sofía y lo que decía la Paulina. Agrégale esos elementos importantes, ¿sí? Entonces, Consuelito. Vamos a dejar un ratito para que terminen de escribir las definiciones, para que terminen de acostar eso. Consuelito, cuando esté lista, me acompaña con la arbitrariedad, por favor, según lo que usted haya logrado escribir respecto a eso. Pues muy poquito tiempo, les di muy poquito tiempo, parece, ¿no? Deje formular mejor mi respuesta. Ya, la esperamos un poquito entonces. ¿Vieron ese meme que aparece como Willy Wonka? Que dice, el profesor a las 7 de la mañana, buenos días, estrellitas, la Tierra les dice hola. Y están todos los personajes como que escuchan así con el micrófono activado. Ya, Consuelo, estamos en condiciones antes que Es como el profe, loco. Antes que la Sofía nos siga comentando los memes que está viendo. Dale, Consu. ¿Cómo definiríamos la arbitrariedad? Ya, en verdad no lo escribí. Pero es como el sentido entre el significado y el significante es como convencional, po. Oye, qué interesante. Que el ejemplo que estábamos viendo de la relación entre como los sonidos y el evento en sí. Perfecto. O sea, es que mira, tú, Consuelito, lo dijiste perfecto. No sé si entiendes bien lo que dijiste porque te costó explicarlo, pero lo dijiste perfecto. Antonio, ¿tú crees que puedes explicar el concepto de articulación? ¿Cómo? ¿Desde cuándo estamos hablando de articulación? Arbitrariedad. O sea, perdón, perdón, de ser medio tontito. De arbitrariedad. Yo puse igual algo parecido, así como nosotros relacionamos la palabra o el sonido con algo en la realidad cuando esto en realidad no comparte ninguna característica, por así decirlo. Por favor, denme 10 Antonios, por favor, y tráiganlo acá. Esa es exactamente la definición. La mía abuela. Pero ojo, que la definición de Consuelo es más técnica aún, po. La definición de Consuelo utiliza el concepto básico para la arbitrariedad, que es la convención. La relación del significante y el significado se da por convención. Algo así dijiste tú, Consuelo, ¿cierto? Sí. Eso es preciso, eso es concreto, total, eso es. Pero lo que dice Antonio está mucho más desarrollado y se entiende bastante mejor. Porque para entender lo que dice la Consuelo necesitamos un conocimiento adicional. Lo que dice Antonio lo puede entender cualquiera. ¿Ya complementaron su respuesta? Sí. Ya, vamos a ver el último concepto. Y el último concepto, porque los otros los vamos a trabajar juntos después. Hoy tenemos que acordar otra clase, así que vamos a ver el último concepto ahora, ¿ya? El último concepto de esta clase es la propiedad de la lengua que se llama transmisión cultural. Esta es muy fácil. ¿A qué se refiere la transmisión cultural, mi querida
Antonia. Antonia, sé que estás ahí. Ahí sí, profe. Ya, Bien. gracias. O sea, es que yo estaba viendo y se decía que era como el proceso por el que pasa una lengua, ser como transmitido de generación en generación. Exacto, es tan simple como eso. La lengua humana se transmite de generación en generación y mantenemos y hacemos crecer ese proceso. O sea, la lengua va creciendo a lo largo del tiempo, se va construyendo a lo largo del tiempo, ¿cierto? A partir del contacto Sí. humano. Toda persona, todo humano que esté dentro de la sociedad va a aprender la lengua porque es así como nos comunicamos. Y es un proceso de transmisión natural. La transmisión cultural es natural. A mí, claro, me decían, probablemente ustedes también, di tal cosa, di tal otra. Pero si a mí no me hubieran dicho nada, igual hubiera terminado hablando. Porque escucho, porque me comunico, porque logro reconocer mi realidad y empiezo a comprenderla a partir de los códigos que veo en el otro. Por ejemplo, ¿qué otro elemento es transmisión cultural aparte de la lengua? Pero no sé. Creencia religiosa. ¿La leyenda? Perfecto, todo el rato. Antonia, ¿nos repite por favor la definición? Antonia, no te vayas, Antonia. Ya, ahora sí, profe, es que se me olvida que estoy con el cosito en silencio, así que hablo nomás y se me olvida. Dale. Que sería como el proceso por el que pasa una lengua al ser como transmitida de generación en generación. Nosotros aprendemos de los otros. Muchas gracias, Antonia. Nosotros aprendemos de los otros. De nada. Y al mismo tiempo, la transmisión cultural de la lengua nos permite transmitir nuestra cultura. Nosotros transmitimos nuestra cultura a través de nuestra cultura. Es raro, ¿no? Pero la lengua como factor cultural, porque ahora lo estamos viendo como elemento lingüístico, como factor cultural, es el principal transmisor de cultura. Es bien interesante ese concepto. Oye, por ahora, ¿alguna duda? ¿Algún concepto que quieran agregar? Porque mira, ahora nos faltan 3 conceptos que son la productividad, la doble articulación y el carácter discreto. El carácter discreto es complejo, entonces lo voy a dejar para la siguiente ocasión. Coméntenme un poquito antes de que nos vayamos, por favor. ¿Fue muy difícil comprender? ¿Fue muy complejo? Coméntenme un poquito la sensación respecto a esta clase, qué se puede mejorar. Un A 7. mí me gustó, pero no el horario. Pero si el horario lo dijo usted, pues. No, lo dije usted. Sí, Valentina, ¿verdad? Es que lo que pasa, Vale, Pónenme. que yo le había sugerido que hiciéramos la clase después de las 4, porque puede pasar que nos topemos con otra clase si lo hacemos en horario de clase. ¿Cachai? Entonces, o era después de las 4 o era en este horario. Porque imagínate que yo les fijo una clase a las 11 y a las 11 ustedes, por ejemplo, imagínate el cuarto A tiene clases de biología. Y la clase de biología está programada, entonces va a tener más importancia la clase de biología. ¿Cachai? Entonces, por eso yo le había sugerido que fuera después de las 4. Pero ahí no pasa nada. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que hacer 2 a 3 clases de esto? No. Sí. Coméntenme, ¿cuándo hacemos la siguiente? Es que mi problema de que sea después de las 4 es que, como dijo la Consuelo, era la hora de la además que hay preu. Entonces, igual prefiero temprano. Pero no tan temprano, profe. A mí este horario me A las encanta. 10:30. Verifiquen si es que tienen. Es que mira, eso va a tener que ser de la siguiente manera. Si ustedes me dicen otro horario, tienen que verificarme y asegurarme que ese horario está desocupado. Porque mi instrucción es que estemos trabajando en el horario que se me asignó en el horario. ¿Cachai? Pero es que si hacemos eso, podríamos hacer que si hacemos la videollamada en el horario de otro ramo, ese ramo lo hacemos cuando tocaba lenguaje.
se intercambian las cosas. No, que me van a retar, porque el otro día que tuvimos una Pero reunión nadie con tiene que eso. saber. Tuvimos una reunión en función de eso, tomando en cuenta que habían habido algunos problemitas de coordinación, ¿me entiendes? Y esa coordinación nos había complicado el tema porque no podíamos, o sea, porque habían habido choques de horarios, no en cursos grandes, en cursos chicos, pero sí había pasado. Entonces, por eso nos pidieron. Entonces, la opción, yo por eso les digo, o sea, la única opción que tengo yo de hacer una clase que no sea en este horario es después de las 4. Igual este horario es bacán porque yo estoy así súper activado y son las 10 de la mañana, ¿cachai? Yo me voy a... voy a detener la grabación.